Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por venir. Sabemos que los temas de movilidad han sido complejos para todos y muchísimas gracias por asistir. Eh, de partida quiero empezar con una bienvenida. Todos gracias por asistir a este nuevo episodio Flash Conversatorio de Ciudad Micrófono. Este es un espacio de discusión y de debate de los temas urbanos que nos importan a todos. Yo soy César Luis Barros, Jacoberto Isa, quienes hacemos parte de Ciudad Micrófono. Y en esta ocasión vamos a dialogar sobre el corazón patrimonial y simbólico de nuestra ciudad, el centro histórico. Le hemos bautizado este episodio el centro histórico, ¿qué ocurrió después del metro? Y en este contexto es importante entender que el centro histórico fue catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad a partir de 1978 y actualmente cuenta con aproximadamente 4.000 inmuebles en el entorno o el perímetro del mismo. En este momento vive un momento decisivo. A partir de las operaciones del metro en el año 2023, en diciembre del 2023, la accesibilidad a la zona se ha potenciado, se ha dinamizado los comercios y ha incrementado la actividad turística del sector. Esto ha puesto el centro histórico en el mapa nuevamente. Sin embargo, persisten algunos problemas que deberían ser tratados y gestionados a partir de tanto el público como el privado. Temas como la falta de población y la pérdida de residentes en el centro histórico, el deterioro de viviendas y bienes patrimoniales o altos niveles de pobreza en algunos sectores son algunos de los problemas que se enfrentan en este momento. A partir de eso, nos nace una pregunta importante. ¿Cuál es la mejor manera de potenciar los efectos positivos que el metro ha generado en el centro histórico y cómo los trasladamos a nuevas economías y otros barrios del centro histórico? Así, durante décadas ya, el centro histórico se ha venido despoblando. Ha pasado de 50.000 personas en el lapso en el año 2000 aproximadamente 2000, a 30.000 personas en el 2020 y se prevé una pérdida de 10.000 habitantes adicionales en el 2030. Este vaciamiento se refleja claramente en el deterioro de casas y viviendas patrimoniales y en la pérdida de vitalidad urbana y mayor inseguridad sobre todo. La llegada del metro ha traído aproximadamente 100.000 nuevos viajes en las estaciones del centro histórico, aledañas del centro histórico. Hace esto que la estación de San Francisco es la tercera más usada de todo el sistema del metro de Quito. Esto, sumado a algunas iniciativas culturales, ha permitido que el centro reciba nuevos visitantes y estas transformaciones han permitido en alguna medida recuperar la parte turística. Sin embargo, persiste la falta de población y el deterioro y la falta de crecimiento de nuevas economías. El turismo enfrenta cambios importantes y también algunos impactos. El incremento de visitantes en zonas específicas como la Plaza Grande y los monumentos principales del centro histórico es evidente. Sin embargo, estos nuevos negocios, nuevos emprendimientos también han traído una nueva oleada de informalidad y comercios en las plazas y calles del centro histórico. Ciertos programas culturales han traído nuevas personas, nueva gente, pero esto evidencia también que la falta de accesibilidad sigue siendo un problema. A pesar de todo esto, las tendencias persisten. El poblamiento, la debilidad del mercado inmobiliario del centro histórico es un problema. Existen problemas y conflictos socioculturales y socioeconómicos, inseguridad, insalubridad, entre otros problemas que siguen aquejando el centro histórico. Finalmente, la conservación enfrenta un problema de tramitología pesada, muy difícil de alcanzar, limitaciones financieras en la manera en la que se puede financiar la rehabilitación integral de inmuebles, una normativa poco flexible y muy difícil, han sido algunos factores que han ayudado y han empujado al deterioro del centro histórico y a la falta de la posibilidad de mantener la funcionalidad y la vitalidad del mismo. Con estos antecedentes, quiero presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Angélica Arias, arquitecta con una maestría en gestión del desarrollo local y comunitario, con más de 20 años de experiencia en temas de cultura y patrimonio. Es miembro de ICOMOS Ecuador, exministra de Cultura, exdirectora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio y actualmente copresidenta para América Latina y el Caribe de Climate Heritage
Network. Asesora de la Red Europea Crusoe, docente universitaria y consultora en temas de patrimonio e historia. Ha trabajado en cooperación internacional, planificación participativa y preservación del patrimonio cultural. Muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos. También nos acompaña Josué Moreno, emprendedor cultural y gastronómico, nacido en el barrio La Tola, cofundador de Serena Moreno y Mucha Chicha, proyectos que integran la tradición de astronomía y autogestión comunitaria. Busca rescatar la memoria barrial, fortalecer la economía local y proyectar la riqueza cultural de Quito mediante la cocina, las bebidas ancestrales y el arte del bar. Ha posicionado La Tola como un referente vivo dentro del mapa de la cultura de la ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente nos acompaña el ingeniero Germán Valdeón, ingeniero CIMIMIC por la Universidad Central del Ecuador, egresado de la maestría de Gerencia Empresarial en la Politécnica Nacional, presidente de la Asociación Pro Mejoras y Cultura de la Loma Grande y gestor cultural acreditado por el Ministerio del Cultura. Ha liderado talleres de memoria social, proyectos de movilidad eléctrica y corredores seguros. Actualmente es presidente del Comité de Seguridad de la Loma Grande, promoviendo iniciativas que fortalecen la identidad barrial, la seguridad y el bienestar colectivo del centro histórico. Germán, muchísimas gracias. Con esta introducción hemos cambiado, como pueden ver, la ubicación, la locación. Agradecemos a Criollo Herencia Gastronómica por recibirnos. Joffre Echeverría, su propietario, que nos ha recibido de la mejor manera a todos nuestros invitados y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Les invitamos a probar su menú, que es muy, muy interesante, perfecto para esta ocasión, que nos ha preparado un menú específico para poder avanzar con este tema. Con esa introducción y de la presentación de nuestros invitados, en esta ocasión hemos hecho un pequeño cambio del formato. Le hemos pedido a Joffre que haga una pequeña introducción, tanto de su visión como residente, siendo él un residente de muchos años del centro histórico. Su familia vive en el centro histórico por varias generaciones, pero además ha aportado en la gestión del centro histórico, no solamente a nivel público, sino también privado. Es emprendedor y, como pueden ver, tiene este lugar que nos ha recibido en esta ocasión. Hemos denominado este pedazo, digamos, del evento, del conversatorio, cuál es la visión de un residente, en la que Joffre nos va a hacer una pequeña introducción. Muchas gracias. Dale, gracias. Primero, buenas noches con todos. Bienvenidos a este espacio que el próximo año va a cumplir 50 años. Y muchos se dicen, wow, ¿cómo así 50 años? Pues porque aquí nacimos, crecimos y nos hemos vinculado mucho con el centro histórico, y eso nos ha dado un poco de pauta de ver los diferentes procesos que ha tenido el centro histórico, para bien, para mal, y los avances que se ha tenido. Y para resumir un poco y para no alargarnos por la mesa que está constituida, nosotros podríamos decir que hay dos elementos principales en el tema urbano: el hardware y el software. Y a veces creo que nos enfocamos mucho en el hardware, en la infraestructura civil, en el tema de la infraestructura de movilidad, en el tema urbanístico, desde la óptica tal vez arquitectónica, tal vez del inmueble, tal vez del espacio, tal vez desde el patrimonio, desde ese elemento que se controla y que se puede palpar y ver, y que a veces incluso no se logra controlar. Pero esta ciudad pasa también mucho por el tema del software, o sea, por el tema social, por el tema de las relaciones que se tienen en los espacios, en los territorios, y las particularidades que tiene cada zona. No es lo mismo la realidad que tiene la Plaza del Teatro a lo que tiene la Plaza de Santo Domingo, o lo que tiene el barrio de la Loma, o lo que tiene el barrio de la Tola. Tiene cada uno sus particularidades, pero también hay elementos que son transversales, y el tema de la movilidad es un elemento completamente transversal. El tema de la normativa que le aplica al centro histórico, y que a veces es un cuello de botella para poder desarrollar o optimizar el tema del patrimonio para un mejor uso o una mejor explotación, tal vez. Y también creo que ha habido en esa parte del software, me parece que mucho romanticismo, porque en el centro histórico a veces se ha criticado de los problemas sociales, y cuando se quieren intervenir ciertos temas sociales, como que hay una alarma que se prende, que se quiere ejemplificar, que se quiere blanquear el centro histórico, que se quiere atacar a sociedades vulnerables o a personas vulnerables, cuando lo que se está buscando es tener al menos
un control mínimo, porque a veces también se cree y los vecinos sentimos que en el centro histórico como que le quieren dar la respuesta sobre este espacio y se oiga, pero en el centro histórico sí vive la gente, sí queremos descansar, sí queremos convivir, sí queremos tener seguridad, sí queremos tener orden, limpieza y ciertos elementos mínimos de habitabilidad, que es lo que decimos. Entonces el centro histórico tiene que tener una escala habitada, que haya gente, que es lo que están pidiendo, que tenga una escala habitable, que haya calidad de vida, de poder habitar desde un niño, desde una mujer, desde una persona de la tercera edad, de personas que tienen capacidades reducidas para la movilidad, y también a la escala humana, porque aquí todavía, a pesar de las intervenciones que tiene el centro histórico, tenemos unos buses tan grandes que para nosotros no es de escala humana, particularmente la peatonización. Y dicho esto, también nos parece que al centro histórico se lo ha visto exclusivamente desde esa óptica y no hemos visto que algunos problemas también son transversales. El tema de la movilidad, el tema de la mancha urbana, cómo la gente se ha ido del hipercentro a lugares de los valles porque tiene naturaleza, porque puede construir en espacios nuevos, porque puede construir en espacios más grandes o con edificios más altos, porque está ese modelo o esa mancha urbana ligada al tema de la movilidad de auto privado. Entonces, el auto privado se ha convertido en una parte del diseño de la ciudad que ha tenido prioridad. Entonces, hemos perdido los redondeles de las Focas, de la Mucha Eterna, los parterres cada vez son más estrechos, más pequeños. Nos hemos equivocado de poner puentes a desnivel para que la persona sea la que tenga que subir el puente a desnivel y el auto pase a toda velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ese diseño de ciudad ha hecho que la ciudad pierda el espacio social de encuentro, como es el espacio público, y ese encuentro en el espacio social genere las oportunidades de desarrollo y de convivencia. Entonces, ahora mismo esta ciudad son las 8:30 de la noche y no vemos un cristiano que pase por esta calle. No pasa un cristiano porque ya no vive la gente acá. Lamentablemente es lo que está pasando, que nosotros como establecimientos, como propuestas en el centro histórico, nos vemos abocados a traer a la gente de otros lugares y o atender al turismo que medianamente viene y se asienta acá por 2-3 días, que se queda muy poco tiempo, para que cambie, digamos, para que haga uso de la noche, ¿no? Entonces, un poco, y regresamos a ver a la ciudad y bueno, la gente, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está el quiteño? Enguetado en espacios privados como son los centros comerciales, porque está claro el centro comercial al modelo del auto, donde aquí tú llegas con seguridad en tu horario de ocio, que es después del trabajo de las 4 p.m., sales de tu oficina, coges otra vez el auto y te vas al centro comercial y te parqueas, y en el centro comercial tienes un protocolo y un comportamiento acorde, está un escaparate bonito, está un espacio que tiene competitividad, que tiene servicios, tiene baños, seguridad, que siente seguro, y además tiene alternativas de ocio, cines, teatros, bolos, espacio para niños, hasta capillas. Entonces, tenemos tantos centros comerciales en ciertas zonas de la ciudad que estamos todos encerrados, y 3 cuadras más allá del centro shopping posiblemente te están asaltando una pared ciega porque nadie camina por ahí, o porque no hay abierto una tienda, porque no hay abierto una papelería, porque no hay una alternativa de comercio nocturno que pueda generar esa sensación de encuentro de la gente. Entonces, el centro histórico, la general del día, no tiene esa competitividad y ha perdido un poco eso de que tú llegas y dices, ¿sabe qué? Un vecino me decía, oiga, dejé parqueado el carro aquí en el Cadizán, y digo, pero vea que me cierran a las 9:30. Si no saque el carro, parquéle aquí al frente, porque a esta hora ya no hay ni metropolitano, o sea, venga nada más con manejar, porque si no, sus carros queden cerrados al otro día. Son servicios que el centro histórico no tiene, entonces no tienes parqueaderos, no tienes baños públicos, el espacio es un espacio de conflicto entre la informalidad, entre la ilegalidad, entre ciertos problemas sociales, que eso hace que la gente diga, y me cuesta venir a vivir al centro histórico porque estoy con niños, estoy con mi pareja y tal vez tengo la sensación de que soy vulnerable ante los problemas sociales. Eso nosotros posiblemente lo hemos naturalizado, posiblemente nos hemos acostumbrado, pero el visitante de otra parte de la ciudad sí lo ve mal. Sí dicen, no, hermano, yo acá no vengo porque por el tema de que huele a pipí, por el tema de que hay mucho informal, me abordan, está el trabajo sexual en ciertas plazas, en ciertas calles, vengo, me voy al teatro y me voy de volada. Pero pensar en ir a vivir acá, complicado, y además, ahí sí es un problema particular del centro histórico, que no hay unos elementos que incentiven o que ayuden a que los inmuebles puedan ser intervenidos. No hay financiamiento de la banca privada, no hay
profesionales o empresas que tengan incentivos económicos para que puedan intervenir en el centro histórico, y además los trámites son un poquito complicados. Entonces, es un poquito el resumen del sentir de los vecinos acá. Sí creemos, y eso creo que es el debate en esta noche, las oportunidades que se tiene del Metro de Quito, pero no quisiéramos que el Metro de Quito se lo vea desde la coyuntura de que el Metro de Quito ahí está funcionando, está trayendo gente, sino que nos falta para que el Metro de Quito genere esas oportunidades de comercio y negocio, y particularmente qué le faltaría para que tenga la posibilidad de la gente de decir, bueno, y me voy a vivir al centro histórico porque hay equipamiento de colegios, de escuelas, porque hay otros servicios, porque hay crédito para la vivienda, porque hay proyectos de vivienda públicos y, en fin, elementos. Entonces, lo último que tengo que decir es que nosotros hemos sentido que ahora particularmente el centro histórico no tiene un horizonte, un norte de gestión. Antes, al menos, teníamos un plan, había una institucionalidad, la empresa del centro histórico, hubo recursos a través del BIDS, se canalizaron recursos con esa institucionalidad y particularmente habían acciones concretas y se iban avanzando. Los procesos desde el alcalde Paz hasta la última gestión del alcalde Moncayo. A partir de ahí ya no hay empresa del centro histórico, no hay innovar, no hay recursos, no hay nada. Y las administraciones llegamos y bueno, ¿para dónde sopla el viento? O hacemos... La respuesta municipal es netamente operativa, pero no está conectada a una visión, a un horizonte y a un plan integrador del centro histórico, que ya el problema del centro histórico, como no es solamente problema urbano del centro histórico, sino de la ciudad, ya podemos ver que el hipercentro está abandonado, la 10 de agosto, Barrio América, la Mariscal, ciertos lugares que ya están en abandono. Entonces creo que es necesario que esos espacios nos lleven a la reflexión, pero también ya sentar una hoja de ruta desde la sociedad civil para poder confrontar con la autoridad y decir, bueno, ¿cuál es el plan de la ciudad de usted? ¿Por qué quiere ser alcalde? ¿Qué planes tiene para la ciudad o cómo podemos nosotros presentar proyectos para que la ciudad pueda avanzar y no tener este vaciamiento que tiene el centro histórico durante los últimos años? Eso es un poco. Muchísimas gracias, Joffre. Bueno, con eso quiero un poco invitar a nuestros invitados a mantener el diálogo fluido. Tratemos que las intervenciones sean cortas para que podamos todos conversar y que no terminemos haciendo unos diálogos demasiado extensos. Con todo eso, Jacobo, vamos adelante con las preguntas. Gracias. Estamos resolviendo temas tecnológicos. Angélica, te propongo comenzar con una pregunta directa, y es que estamos casi a 2 años de la entrada de operación del Metro de Quito. Como decía Joffre, un tremendo hardware de movilidad. Y tú que has tenido una visión, una perspectiva de intervención de al menos 8 o 10 años en el centro histórico, ¿qué cambios has podido notar a partir de la operación del Metro de Quito? Muchas gracias y saludos a todos. Gracias por venir acá. Y así debemos seguir intentando ocupar al centro histórico. Bueno, tengo que decir que inicialmente y antes de que empiece justamente a funcionar el metro en el centro histórico de Quito, ya habían unas perspectivas principalmente relacionadas con la parte técnica y con la parte de seguimiento que la UNESCO hace sobre el centro histórico de Quito, que ya les han dicho fue declarado primer centro histórico en el planeta, junto con Cracovia en el 1978, y muchos ojos del mundo están sobre este espacio territorial que son 370 hectáreas, con las problemáticas y con los beneficios y bueno, con todo lo que es el centro histórico de Quito. Entonces, habían unas proyecciones iniciales. Esas proyecciones lo que hicieron fue basarnos en que por materia económica iba a poderse abrir una estación en el centro histórico inicialmente, que era San Francisco, pero se precautelaban 2 estaciones más en el centro histórico, que son en San Diego la una y la otra en la Plaza del Teatro, la segunda, o la tercera ya contando San Francisco, que efectivamente lo que querían hacer era amortiguar un poco el peso que se estaba ya predefiniendo que iba a tener San Francisco. Si bien había muchísimos escépticos que pensaban que la estación de San Francisco no iba a funcionar bien y que no iba a ser un cambio,
desde otros lados y desde personas además que ya trabajaban en otros metros del planeta, sabían que el abrir la estación de San Francisco iba a querer decir que iba a haber un flujo enorme de personas de San Francisco. Así que quiero decir que lo primero que pasó es que lo que esperábamos sucedió, que era que San Francisco se llene de personas. Por suerte, y no voy a decir por suerte, de hecho, porque se planificó así, ya habíamos avanzado con las peatonalizaciones cercanas, porque sabíamos la cantidad de gente que venía a San Francisco. Imagínense, esas calles si hubieran seguido siendo vehiculares. Estoy hablando de la calle de las Siete Cruces o de la García Moreno, como es oficialmente, y algunos tramos de las calles aledañas. Entonces, eso se precauteló, se pensó justamente que se pueda captar a la cantidad de gente que iba a empezar a llegar a San Francisco, pero aún así, yo creo de manera positiva y también a manera de alerta que la cantidad de gente superó las expectativas en este inicio. Yo creo que es positivo por la inyección económica para los comercios, que ha sido importante. Pero pienso que no hay que perder de vista la razón por la cual debatíamos, de hecho, con ustedes mismos en un inicio de lo importante que era poner una estación en el centro histórico y no aparte, que era la otra opción. Ustedes saben que la primera opción era mandarla a otro sitio de la ciudad. Y era que mandarla al centro histórico era darle un voto de confianza al centro histórico. Decir, el centro histórico puede ser vivo, puede volver a captar habitantes, puede revitalizarse. No era una apuesta únicamente a hacerle un museo al centro histórico, sino decir, las familias pueden volver a vivir al centro histórico. Y creo que esa perspectiva no se debe perder. Obviamente no está en este momento sobre la palestra, no está sobre el escritorio. Lo entiendo porque recién se abrió, estamos hablando de casi 2 años, pero es el momento de efectivamente tomar las políticas públicas, no olvidarse de que al centro histórico no lo queremos como un museo, tiene equipamientos culturales y me encanta eso, pero al centro histórico también queremos verlo todos nosotros, y ya nos ha dicho Jofre, como un sitio vivo, un sitio seguro donde puedan venir parejas jóvenes, criar a sus niños, parejas también adultas, vivir en seguridad, y creo que esa perspectiva no se debe perder. Ahora, como les repito, no está sobre el escritorio, pero se la puede retomar. Esa es mi perspectiva en general. Muy bien. Misma pregunta para Josué, pero esta vez en la vertiente de la economía y de los emprendimientos, en virtud de que tú eres un emprendedor en una cadena productiva muy específica que es la gastronomía y la cultura añadida de el consumo de nuevos productos gastronómicos. ¿Cómo has visto en estos últimos 18 meses la repercusión del metro para los nuevos encadenamientos productivos y la economía de este distrito histórico? Hola, buenas noches con todos. Bueno, primero agradecer por el espacio, también brindarnos la oportunidad de estar en este tipo de espacios. Creo que es la oportunidad también para poder medir las diferentes percepciones que tanto como un actor comercial o residente pues podemos observar y evidenciar. Yo creo que a partir del metro, lo que primero hemos podido evidenciar como residentes y también como actores comerciales es que obviamente ha habido un gran aumento de transeúntes y nuevas visitas. Lo que sí tal vez ha mejorado es eso en podernos visibilizar un poco más de que el centro no solo existe desde este lado, sino también que existe otro tipo de espacios que también son parte del centro, como los barrios que han sido forma activa de poder dinamizar la economía y que ya estaba dinamizada, que no es que a partir del metro se empezó, sino que ya estaba, sino que más bien se ha fortalecido. Eso como una parte positiva. De ahí podría también decir que ha generado de alguna forma problemáticas que son un poco más fuertes en cuanto a los visitantes, donde nosotros como comerciantes, hablaba un poco Jofre sobre
la accesibilidad que tenemos a que nuestros clientes vengan acá y puedan prestar un espacio seguro o puedan encontrar un espacio seguro para sus autos, ha hecho que el visitante local no quiera venir al centro, porque ya encuentra en eso una traba para poder visitar el centro. Hemos podido también ver que los esfuerzos del municipio son evitar también que el auto entre al centro histórico, que está bien, pero también hemos visto que los esfuerzos que se han hecho con los recorridos seguros, las rutas seguras, no han sido de una forma tal vez bien enfocadas. Creo que hay algunos recorridos o senderos seguros, como el municipio los llamó, que no están bien situados o que no están bien canalizados y que están integrados a los barrios que realmente pues generan un comercio diferente. Si bien vemos ahora la realidad de este lado del centro es que no existe nada, pues si nos vamos justamente a unos 300, 400 pasos hacia el lado del barrio La Tola, que es el barrio donde yo resido, podemos ver que hay varias actividades, tanto escenográficas, culturales, gastronómicas, que pretenden justamente fortalecer la vida de La Tola, del barrio, del centro histórico, pero también hay una persecución, podría decirse, de las autoridades, donde nosotros que pretendemos aquí, como yo, más de 50 años ya abierto, en mi caso tenemos casi alrededor de 25 años que mi padre nos heredó nuestro negocio y que hemos sido víctimas justamente de la municipalidad, de las instituciones que nos están persiguiendo cada vez, y es porque estamos abiertos. Porque si estuviéramos cerrados probablemente no pasara nada. Si estuviéramos en horarios de 12 a 4, que es lo que la mayoría del centro histórico lo practica, porque no nos dan las condiciones, ¿no? Nosotros nos hemos hecho una posición de resistencia en La Tola, donde hemos apostado en que el horario puede ser de 4 a 12 de la noche, 1 de la noche, donde el barrio se convierte en un escenario vivo, un escenario donde encuentras varias, diversas formas de vivir. Creo que esa es una parte positiva. Sin embargo, creo que también hay varios distanciamientos entre los sectores que formamos el centro histórico, como los comerciantes, las casas culturales, los artistas urbanos. Ha hecho que cada quien genere su nicho y su forma de resistir en cada uno de estos espacios. Creo que el municipio podría, y junto con los actores de los espacios, fortalecer esto con mucho más propuesta y que esta propuesta sea visible desde la institucionalidad mismo, ¿no? Sería hermosísimo poder integrar a las casas culturales que ya existen desde hace mucho tiempo y que tanto dan a este espacio del centro en agendas culturales que den mucho más fuerza a lo independiente, a lo orgánico, porque somos sectores pequeñitos, pero que tienen una fuerza y una gran propuesta en lo cultural, en lo gastronómico. Y eso es, creo, lo que nos ha dejado el metro, y creo que justamente el activar el metro ha sido una gran ayuda porque ha aliviado varios puntos de inflexión en el centro de tránsito, como es, no sé, la Recoleta, la Marín, el Mercado Central, que ya, chévere, se siente ese alivio, que no hay tanta gente, que no hay tanto, tal vez, contaminación visual, de sonido, pero también se siente que cuando el cliente, que es otro tipo de consumidor, viene al centro histórico, pues se encuentra con estas problemáticas, como no tener varios, creo que, si no mal recuerdo, creo que estamos hablando de 17 a 20 parqueaderos municipales, los cuales creo que están activos como 10 o 15 como realmente activos, y otros como en diferentes horarios que, bueno, no es que haya... Vamos a hablarles. Muy bien. Germán, como morador de la Loma Grande, como gestor del barrio, ¿qué relación has visto entre el Metro de Quito, su apertura, y la recuperación de la residencialidad en tu barrio? Buenas noches con todos, gracias por la invitación. Realmente lo que se ha visto, al menos por el momento, es una focalización del impacto del Metro de Quito. Es decir, no ha llegado eso a los diferentes barrios, a los barrios aledaños. Entonces el impacto comercial, la cantidad de personas está focalizado en la parte de San Francisco.
Entonces, eso no es un impacto que nosotros podamos sentir ese beneficio. Obviamente que ahora, con la rehabilitación de los ejes transversales, como por ejemplo la Roca Puente, nosotros aspiramos. Sin embargo, de eso hay resistencia de estos proyectos de parte de muchos ciudadanos. No es todo digamos, que todos estamos a favor. Hay los ejes transversales, por ejemplo, el eje transversal es la calle Rocapuerte. Esa calle nosotros habíamos propuesto como un corredor seguro y eso se hizo con el ministro Juan Zapata. Y eso se hizo un mes de trabajo, de talleres. Ahí hay 12 hoteles, hay más de 7,000 estudiantes que van, o sea, la propuesta era desde el Arco de la Reina hasta el Playón de la Marina a lo largo de la Rocapuerte. Espectacular. Espectacular, eso no había ni siquiera para dónde estudiar mucho, pero no se implementó. Lamentablemente no hubo respuesta del alcalde sobre eso. Ayer acabo de hacer una insistencia de que por lo menos necesitamos una respuesta, que digan por qué no se implementó. Si ahí están 2 centros de salud, está el centro de salud número 1 y el centro de salud Gadotena Ponce. Hay 2 hoteles 5 estrellas que están involucrados ahí. Entonces es absurdo que no se haya implementado. Obviamente que esa generación del corredor seguro iba a causar el impacto que nosotros queríamos, que era tener la seguridad. ¿Por qué no viene la gente al centro histórico? Por la falta de seguridad, o por lo menos la percepción que existe. Porque en realidad nosotros, por ejemplo, para indicarles algo, el día martes vamos a tener una asamblea de seguridad en el Colegio Fernández Maldí. Y yo de antemano sé que las incidencias han bajado en el barrio de la Loma Grande. O sea, es una percepción. Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Acompañada también la percepción de la falta de denuncia ciudadana sobre los acontecimientos reales, porque la gente a veces prefiere no denunciar. Entonces, es otro escenario, digamos, diferente a la realidad a veces, o puede tener alguna incidencia. Entonces, el impacto que nosotros queremos ahora que la Rocapuerte está ya rehabilitada en un 90%. Para esto nosotros habíamos pedido, nosotros es la Asociación Pro Mejoras y Cultural Loma Grande, que es la única entidad jurídica que existe en el barrio Loma Grande. Entonces, ¿qué pedimos nosotros del cambio de calzada que no se había hecho durante 40 años? Y el cambio de aceras. ¿Qué dijeron? ¿Cuáles son las limitaciones que hubo en el cambio de aceras? No, porque el tretista es el encargado de arreglar sus propias aceras. Absurdo. ¿Por qué? Porque el tratamiento que tiene que haber en el centro histórico es diferente. Entonces ahí debe ser de un solo tiraje, debe ser de un solo material, no una casa amarillo y en la otra verde, en la otra azul, en la una de adoquín, en la otra de hormigón, etcétera. No, absurdo. Entonces esas limitantes son los que finalmente han procesado y ahora tenemos un solo tiraje. Pero hasta el alcalde, para tener una identidad de gestión, debería haber cambiado, no poner los rechazos que están poniendo ahí. En vez de hacer, digamos, una modificación real, que se vea, ponen los mismos adoquines rojos, esos pedazos, y solamente en partes. Entonces eso está mal, pues. Nosotros no vemos bien y peor, los ciudadanos no ven bien eso. Entonces, obviamente, la implementación de este corredor seguro se hace muy importante. Entonces, esos son los ejes transversales que nosotros queremos, que hacen falta para articular, por ejemplo, la calle Benalcázar, como está cabalmente ya, digamos, con sus veredas más amplias, asimismo en la Rocafuerte, que nosotros no hemos pedido. Ojo que no es iniciativa la ampliación de las veredas en la Loma Grande, sí el cambio de la carpeta asfáltica y el cambio de las aceras, no la ampliación. Pero cuando me explicaron a mí que obviamente hacer una zona, digamos, educativa, la parte del Colegio Fernández Madrid, luego tenemos el Jardín de Infantes María Montessori y más acá, a continuación tenemos la Escuela Jorge Washington, obviamente se convierte en un corredor educativo y por eso mismo era la importancia de tener ahí un corredor seguro. Entonces ahí sí 20 kilómetros por hora para que no sea la autopista que era de noche de las motos. Entonces eso va a mejorar. La traba que existe, hablábamos al comienzo, la traba que existe, digamos, en la restauración de bienes inmuebles patrimoniales, sobre todo por ejemplo, hace 25 años yo mismo gestioné el arreglo de Jardín María Montessori, ¿no? Se hizo, pero ya necesita otro remozamiento, otro apoyo.
¿Qué me contestaron? Y lo mismo de la Casa Cuna Gangotena Jonce, que es de 1910, por ahí o 12. Entonces, que no, que ahora los custodios son los encargados. O sea, que las leyes, que esto en vez de avanzar, ha sido retrógrado. Nosotros hemos, en vez de avanzar, habiendo tanta plata en el municipio, en el Instituto Metropolitano de Patrimonio, con la buena gestión, por ejemplo, de Angélica, de los gestores, de fundadores como Dora Ariza, Raúl Wolfson, etcétera. Y ahora, claro que está practicado, pero está atado, ¿por qué? Porque las ordenanzas no permiten que esto, y eso es, ahí se va a generar mayor oferta educativa. Alguien dijo, nosotros necesitamos mayor oferta. ¿Qué pasa con la Loma Grande? Había 20 planteles educativos en la Loma Grande, inclusive una extensión universitaria. Ahora hay 5. Ha bajado. Pero sin embargo hay 7,000 estudiantes ahí en la Loma Grande. Es el barrio vivo más grande del centro histórico, por eso hay que tomarlo en cuenta. Barrio modelo, por eso en 1988 hasta 1995, 7 años, cabalmente se hizo el estudio con el proyecto Ecuabel para cabalmente, ahí, ¿saben qué barrio escogió como modelo? La Loma Grande. Eso nada más, podríamos hablar y vamos a seguir hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Seguramente tenemos muchos temas que hablar al respecto. A mí de lo que Germán comenta, me salta una duda que creo que es una duda que tenemos todos. Hay una disputa importante entre la conservación, la protección del patrimonio y la normatividad excesiva y fructuosa en alguna medida. Parecería que la norma, en lugar de aportar a la conservación del patrimonio, termina siendo una traba. ¿Qué necesitamos desde su óptica? ¿Cómo necesitamos orientar la normativa del patrimonio? Tenemos una posibilidad de hacer que el vecino de a pie pueda rehabilitar su casa en unos costos razonables y no en 1, 2, 3 años de procesos administrativos para poder alcanzar una rehabilitación razonable. Esa va contra mí, ya lo sé, ¿sí? Directo. Sí hay. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes problemas, haber recibido la primera designación de ser patrimonio mundial fue realmente, y nosotros lo sabemos en el corazón, nos sentimos tan orgullosos, fue por un lado este gran reconocimiento. O sea, solo piensen en 1978, cuando se vio ese famoso video que ustedes saben que se hizo con el bolsillo de personas que pusieron ahí para que venga un cineasta y filme a Quito y se mande a UNESCO y sea declarada Quito. Había gente que nunca había escuchado ni del Ecuador, peor de Quito, pero vieron esta maravilla en los Andes, en esa altura, y se declara Quito patrimonio. Pero en ese momento de ese cuento también, como al ser la primera ciudad, Cracovia declaró, es un área muy chiquitita, hermosa, lindísima, pero muy chiquitita. Quito, 370 hectáreas. Una ciudad, casi. 70 de primer orden, más 300 de amortiguamiento. ¿Qué pasa en normativa en ese momento? Y es que Quito, primero el Ecuador, decide y se da cuenta de que no había ninguna institución nacional que pueda resguardar esa declaratoria mundial. Y ¡pum!, se crea inmediatamente el Instituto Nacional, no estoy hablando del FONSAR, sino el Nacional de Patrimonio Cultural. Ese instituto tenía que resguardar a Quito en ese momento, en el 78. Pero además empiezan a aparecer, y eso han aparecido en los siguientes años y hasta el día de hoy siguen apareciendo muchos huecos legales sobre la protección de Quito. Tan así que en el resto del mundo, cuando uno cuida a una ciudad patrimonio mundial, se cuida con una normativa muy estricta, muy cerrada al núcleo central, en nuestro caso serían las 70 hectáreas, y con una norma un poquito más laxa, un poquito más libre al amortiguamiento. En nuestro caso serían las 300 hectáreas en alrededor. Nosotros en Quito, desde el inicio, cuidamos exactamente con la misma rigidez al núcleo central
y al amortiguamiento. Exactamente con la misma rigidez. Eso, y yo les voy a ser un poco infidente porque he hablado con muchas misiones de ICOMOS y de UNESCO que han venido a nuestro país y eso es inédito. Inclusive ellos nos dicen, ¿por qué no han pensado en hacer un poco más laxa la norma para el área de amortiguamiento? ¿Qué quiere decir más laxa? Un poco menos tramitológica, no sé si se dice esa palabra, pero efectivamente nosotros cuidamos de una manera tan cerrada, que no es que nos haya ayudado a cuidar mejor a estos 370 hectáreas, sino que llega el fin de semana, nos botan casas, nos botan muros, se cae esto, se cae, voy a decir entre comillas, se cae el otro. Ustedes saben cómo es tierra cruda la mayoría, o sea, el adobe y el tapial. Te ponen una manguera una semana ahí mojando el tapial y se te cae sin querer. Pasan muchas cosas en el día a día en el centro histórico de Quito. Entonces, yo creo que efectivamente sí se puede. Hay que ser reales, hay que salirnos del romanticismo, hay que decidir como sociedad y como quiteños qué queremos del centro histórico. Queremos que sea un mega museo de 370 hectáreas que es inviable. Ya les voy a decir, 370 hectáreas de museo no se puede, no hay cómo. O queremos que vuelva la gente a vivir acá, de verdad. Queremos que pasen cosas y me encanta que estén estos dos invitados al lado mío porque son dos barrios que nos han dado una muestra excepcional de cómo la gestión ciudadana puede revitalizar un barrio de distintas maneras. Entonces, ya para terminar, les voy a decir que sí se puede. Hay que actualizarnos. Tenemos una declaratoria tan antigua, porque es la primera, que pasó una cosa que se dice crea fama y échate a la cama, y efectivamente nosotros éramos, y les voy a decir, los dioses de la conservación mundial del patrimonio. Aquí tuvimos las sesiones más importantes de conservación del patrimonio en los 60s y 70s, aquí en Quito. Así de orgullosos tenemos que estar. Y después no actualizamos mucho más a nuestra normativa, y nuestra normativa es decimonónica casi. Y yo creo que es el momento de levantarnos, sacudir la cabeza y actualizarnos y decir, ¿sabes qué? Queremos que la gente vuelva a vivir acá, queremos las nuevas generaciones y queremos reconocer esto que está pasando aquí. Clarísimo lo que nos cuentas. Y con esta aproximación al tema de cómo volvemos a vivir al centro, yo quiero preguntarles a nuestros dos residentes del centro histórico, más allá de lo que nos decía Germán, la necesidad de tratar el espacio público de una manera pública, que sea el público el que sea cargo bajo unas lógicas razonables. Recientemente hemos visto una implantación de palmeras en algunas calles de la ciudad que no han tenido un final muy feliz. O otras intervenciones que dependen del artista, que dependen de que yo quiera poner amarillo, cuando al lado pone verde y tal. Pero más allá de la intervención del espacio público, ¿qué le hace falta al centro histórico para que la gente pueda volver a vivir? ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo podemos incentivar a la nueva residencialidad, a que venga la gente que abandonó el centro histórico, jóvenes emprendedores, nuevos inmobiliarios que les interese la inversión patrimonial, gente que quiere invertir en el centro histórico, en inmuebles turísticos o lo que fuera? ¿Qué deberíamos hacer para que esto ocurra? Tal vez le pueda compartir un poco la idea. Bueno, en caso más bien enfocado en lo que es la Tola, les voy a hablar más bien sobre la experiencia que vive la Tola. En la Tola se han identificado alrededor de unas 10 casas que están en total abandono y que tienen sus dueños, son residentes, estos son nuestros vecinos y amigos y compañeros y la gente con la que tal vez he crecido, que ahora tal vez somos la nueva cara de poder sostener estos espacios, ya que son como nuestras herencias que tal vez se ha trabajado durante mucho tiempo en nuestras familias. En la Tola sucede algo muy extraño, es justamente tal vez lo que decía Angélica, el poder ser un poco más flexible con el residente, la persona que tiene un proyecto o genera de alguna forma otra actividad. Creo que es importante porque de esa forma se podría habilitar estos espacios. Creo que
Quito hay muchos proyectos independientes y de gran valor que necesitan un espacio, que necesitan justamente encontrar un espacio donde ellos puedan, donde se pueda desarrollar proyectos de importancia artística y demás. Pero justamente uno como residente tiene ese miedo de poder decir, ay, quiero comenzar con este proceso para poder volver a darle vida a mi casa, para no irme de mi casa. Pero justamente se encuentra con un montón de trabas, un montón de inversión que debes hacer, tanto como residente, que no es sencillo. Y el ponerte a soñar con un proyecto muy fuerte es ya difícil. Te hablo desde la experiencia. Nosotros como Seriano Moreno, cuando recibimos el espacio que era de mi padre, tuvimos que hacer una inversión bastante fuerte solo en poder investigar, poder tener la experiencia de personas, pero pues, en diferentes aspectos civiles y demás, para poder nosotros realizar algo que queríamos hacer, plantar. Y en ese camino nos encontramos con un montón de trabas y un montón de cosas que nos llamaba mucho la atención y hasta ahora nos llama la atención. Es como, chuta, de a poco si nos damos cuenta y hacemos una pequeña análisis de lo que está pasando en el centro, es que de a poco si las personas que viven acá en el centro, antes teníamos muchas legumbrerías chiquitas, pequeñas, micro, ahora se han ido desapareciendo y ya casi no ves legumbrerías en los barrios. En los barrios era muy típico, en lo menos en el centro histórico, el comprarte con una legumbrería, que era lo más común, y que son centros de justamente de interacción económica muy importantes, lo que es el San Roque, lo que es el Mercado Central, que en algún momento también se escuchó que se va a desplazar estos espacios y que generan, para mí al menos como comerciante, generan mucha círculo económico muy valioso. Entonces, en el momento que quiten el centro, el mercado central de este lado por justamente generar un centro histórico mucho más cosmopolita o mucho más lanzado al occidentalismo, creo que va a haber algo perjudicial bastante fuerte. Y creo que ya va pasando. Si podemos ver también, ya hay como varias cadenas grandes como Tutti que ya que van utilizando espacios históricos. El museo frente a el Alhambra, si no me equivoco, frente a San Blas, ahora es un Tutti. Y es como, wow, es como, ¿cómo puedes hacer que espacios tan grandes o líneas tan grandes de comercio ocupen estos espacios que deberían estar más bien enfocados a otro tipo de actividades que generen mucho más impacto en la sociedad? Eso es como un poco difícil ahora. Germán. Sí. Bueno, les estaba comentando yo que cabalmente la Loma Grande fue escogido como un barrio modelo una vez que estaban sorprendidos muchos europeos, como por ejemplo los del Reino de Bélgica, cuando le nombraron a Quito primer patrimonio cultural de la humanidad. Dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces ellos vinieron a hacer un estudio, a levantar la información. Entonces eso fue, como decía yo, desde 1988 hasta 1995, 7 años. Y encontraron, se cogió como modelo ahí la Loma Grande para rescatar todo lo que se podía rescatar. Y ellos obviamente aquí sí, yo sí hago énfasis en la ciudad primigénita, en el núcleo central, porque tenemos que saber cuáles eran los límites de la ciudad que fue objeto, digamos, del estudio. Entonces, hasta el norte era la calle Imbabura y hasta el sur era la quebrada de Jerusalén. Tenemos hacia el oeste la calle Imbabura y hacia el este tenemos el barrio de San Marcos. Tenemos ahí 130 hectáreas, ¿se dan cuenta? O sea que era un poquito más de las 70 hectáreas que está indicando Angélica. Y de esas hectáreas o de esa porción de terreno, una porción muy importante, 40 hectáreas eran la Loma Grande y la Plaza de Santo Domingo. Y también tenemos que saber cuál fue la génesis de la ciudad de Quito. Fue el conjunto de plaza, iglesia y convento. De ahí nace la ciudad de Quito, la ciudad española de Quito. Y ahí las casas urbanas con la configuración de damera, la parte longitudinal y la parte transversal. Entonces, si nosotros no sabemos la génesis de nuestra ciudad, no podemos dar un diagnóstico. Entonces, aquí lo que falta es cultura. Falta cultura porque ni siquiera sabemos. Yo cuando llegan a la Loma Grande les digo, sí sabía que aquí fue la primera universidad del Ecuador. Santo Tomás de Aquino, aquí fue la primera facultad de medicina.
Aquí fue el primer jardín de infantes de las hermanas Toledo. Después el segundo jardín de infantes más antiguo de Quito, que es del Jardín María Montessori. Podemos hablar un montón de cosas. Ahí vivieron algunos presidentes, comenzando por Juan José Morales, Eloy Alfaro, y en la Plaza de Santo Domingo también. Entonces, los barrios que nosotros pensamos que eran históricos, etcétera, resulta que no hay tal. Ya hay planos, por ejemplo, el plano de Mentén de 1835, que nos indica claramente cuáles eran los límites o cuál era la ciudad primigénita de Quito y cuál fue el aporte, por ejemplo, de la Loma Grande. Muchos barrios no existían. Los que creemos nosotros que son históricos, no es así. Entonces, primero tenemos que saber nosotros cómo se configuró la ciudad. Con respecto a la ciudad, a la pregunta concreta, ¿cómo hacemos que la gente viva fácil? Tenemos que cambiar la normativa, porque hay muchos concejales que ni siquiera saben lo que estamos hablando. Entonces, si ellos no saben, ¿cómo van a hacer la reforma? Entonces, eso es imposible. Entonces, tienen que cambiar, tienen que ilustrarse para poder hacer las reformas que se necesita. Entonces, tenemos que volver a una empresa de habitabilidad, como por ejemplo la empresa del Centro Histórico. Tenemos ahí 2 proyectos de ejemplos de la Loma Grande, que es la Casa Pontón, la Casa Rocafuerte 708 y muchos otros proyectos. Ahí fueron ofertas de vivienda exitosas completamente y hasta ahora vive ahí la gente y no quiere irse. Entonces, Nandima, ahí se han dicho hospederías para extranjeros en algunos de estos puestos, dentro de esos espacios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿En dónde? En las casas abandonadas. Las casas abandonadas, ¿por qué fueron abandonadas o por qué son abandonadas? Porque son de herederos. Entonces, ahí tienen conflictos internos. Debería haber alguna normativa para que regule, es decir, a ver, usted tiene tantos años, etcétera, y si no, nosotros vamos a declarar de utilidad pública. Pero hay que hacer algo. Si nosotros no hacemos nada, siguen cayéndose a pedazos las casas, dando una pésima impresión, y peor, tapiando estas casas, peor, o sea, una contaminación visual horrible de la ciudad. Y tenemos que cuidar a la joya de la corona, que es el centro histórico. Entonces, más allá del hipercentro, etcétera, nosotros tenemos que ver dónde nació la ciudad, cuál es la génesis, y para poder nosotros tener ya otra perspectiva de lo demás. Entonces, sí tenemos la alternativa para repoblar, refundar el centro histórico, siempre y cuando haya autoridades que conozcan lo mínimo, elemental, por lo menos. Fenomenal. Normativa obsoleta, aparentes problemas de gestión. Esta metáfora entre hardware y software que nos decía Joffrey parecería que describe muy bien la problemática. Y es interesante cómo Germán describe operaciones urbanas que de alguna manera dieron resultado en el pasado. La empresa del Centro Histórico, el FONSAL, el esfuerzo de Quito Vivienda con su programa Pon a Punto tu Casa. De hecho, Jorge Carvajal nos acompaña en este diálogo. Gracias por estar aquí, Jorge. Qué bueno que estés aquí. Para mí, esas son demostraciones que Quito tenía herramientas operativas que podían actuar no en la gran transformación únicamente, sino también en la microtransformación. Entrar a trabajar con pequeños emprendedores, con propietarios de casas, tener un fondo reciclable o revolvente de inversión. ¿Qué está pasando con la gestión, Angélica? La gestión hoy en día. En el fondo, lo que hemos visto es que ha habido una suerte de desmantelamiento o pérdida de sofisticación en una forma de operar un hardware extremadamente complejo que es el centro histórico. ¿Cómo puedes operar un hardware complejo sin tener un software performativo? Perdón. Voy a saludarle a Jorge primero porque qué gusto y qué honor. Uno de mis maestros en el municipio y no le había visto, así que qué emoción. Buenas noches. A ver, yo lo que creo es que efectivamente yo cuento una historia como súper simple. Como soy profesora en la universidad, me gusta a veces y contando como metáforas las cosas que van pasando, y en este caso en el patrimonio. Cuando se creó el FONSAL,
Y bueno, y aquí está Jorge, y me corregirá si no es así. Pero, a ver, cuando Quito se declara Patrimonio de la Humanidad, además de obviamente porque habían muchas personas que creían y sabían que esto era un espacio territorial con muchos valores históricos. Efectivamente, el área que se declara es la correspondiente a 1914. Ese era el tamaño de nuestra ciudad en ese año. Esa es la que se declara como área de primer orden. Y después se adhieren como áreas de amortiguamiento 14 barrios alrededor. 14 barrios además, y eso sí tengo que decirlo, diversos, distintos y que hasta ahora siguen siendo así. Nosotros, por favor, nunca caigamos en esta cuestión administrativa de decir todo el centro histórico es turístico, todo el centro histórico es esto, todo no. Son 370 hectáreas que son diversas y esa es la riqueza de esa área, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba yo. En ese momento se declara patrimonio cultural. Estaba muy dañado el patrimonio de Quito ustedes saben, estamos en zona sísmica, venían ya varios terremotos. Las administraciones nacionales y locales suelen ser peores que los terremotos, entonces todo iba cayéndose por ahí. Y esta apuesta a UNESCO también vino con una especie de esperanza de, por favor, ayúdennos a salvar a este centro histórico. Ya se habían hecho normativas en nuestro país, de las primeras en Latinoamérica, pero no habían surtido efecto, o un efecto tan evidente. La cosa es que se declara Patrimonio Mundial en el 78. Se pensó que iban a llegar recursos como locos, vamos a salvar el centro histórico. Tampoco fue así. Llegaron algunos, no tantos. Y viene el terremoto del 87. Y yo creo, y siempre digo que ese es una demostración de que cuando queremos y cuando nos duele algo y queremos a algo, podemos lograr cambios profundos en nuestra sociedad. En ese momento se decide crear este fondo de salvamento, que es además un nombre. Por favor, piensen en el nombre. Es para salvar algo. Se crea el fondo de salvamento para salvar, en ese caso, al Centro Histórico de Quito. Y se hace un poco en esta consecución de esfuerzos, con este cariño conjunto entre el gobierno local y el gobierno central. Eso es lo que pasó en ese momento, porque se transforma en un movimiento nacional enfocado en un objetivo local. Y aparece el Fonsal. Y el Fonsal es esta máquina gigante que al final logró tener $90 millones al año, y que empezó salvando a los monumentos, a las iglesias, etcétera. Después empezó a intervenir en espacio público, y les quiero decir que eso en ese momento era inédito a nivel mundial, porque se intervenían los monumentos, no los espacios públicos, y Quito hizo un cambio gigante a nivel mundial en eso. Y después en la vivienda, o sea, estos locos además se lanzan a la vivienda y empiezan con estos planes hermosos de la casa de los 7 patios, y etcétera, etcétera. Todo eso hizo el Fonsal. Entonces, luego de eso, y luego de que esa maquinita iba caminando de manera maravillosa con los programas de incentivos, que ahora de hecho están copiados en la norma nacional del Ecuador, en la LOC, sucede que en otro momento se unen, igual que cuando fue el inicio del Fonsal, en otro momento de nuestra historia, un poco más oscuro, digo yo, y eso es mi opinión personal, se une otra vez un gobierno local con un gobierno nacional y anulan al Fonsal, prohíben hablar del Fonsal en todo el gobierno, anulan las preasignaciones y justo lo hablaba yo hoy en una reunión anterior. Intentaron por todos los medios eliminar los 2 fideicomisos que sostenían al Fonsal, que hasta ahora funcionan, pero porque se ha peleado de todas las maneras. Entonces, así como las uniones pueden crear cosas maravillosas, que de hecho el Fonsal es un ejemplo en todo el planeta, y les voy a decir, hasta el día de hoy yo doy conferencias sobre el Fonsal, que yo no fui creadora del Fonsal ni nada que ver, de hecho fui una heredera. Y
y se sigue copiando en modelos para ciudades patrimonio mundial en todo el mundo. Después de unos años se eliminó también por esa asociación entre gobierno central y gobierno local. Así que ahí voy a terminar. Solo les voy a decir que se puede lograr, pero sí se necesita darnos la mano, esta concientización que ustedes ya lo han hablado. Necesitamos administraciones, y yo ya ni siquiera pienso en la competencia, sino yo pienso en un cariño. Yo digo, enamorémonos de ese territorio en el que estamos, querámoslo, deseemos lo mejor para la gente que está ahí, la que lucha día tras día para poder sobrevivir. No las persigamos, por favor, y aliémonos, démonos la mano y avancemos. Súper. Vamos a cerrar con 2 intervenciones para dar paso a preguntas de interacción con el público. Josué, hemos insistido muchísimo en las trabas tramitológicas, en la obsolescencia normativa, en los altos costos transaccionales. ¿Cuáles son los estímulos clave que le falta al sector emprendedor para convertir esto en un distrito económico? Bueno, en un principio creo que el estímulo principal es justamente reconocer el trabajo que ya se ha venido haciendo, ser más flexibles y a la vez también poder abrir, ¿no?, el espectro a los proyectos que, como bien mencioné, que vinculen otros sectores, el arte, la cultura, la gastronomía, y que no pretendamos que los espacios que generan este tipo de interacciones sean como mal vistos o no necesarios para la convivencia de centro histórico. Creo que es importante reconocer el trabajo de todos los actores que están involucrados en todo lo que es el refortalecimiento de las actividades dentro del centro histórico, y que también es importante también reconocer que todo lo que se ha venido haciendo está bien, pero de alguna forma sí necesitamos como ese encuentro mucho más cercano y este tipo de espacios pues está generando, y es muy importante. Y asimismo yo creo que deberíamos irlo transmutando en otros espacios donde otros actores también tengan justamente la oportunidad de poder visibilizar las problemáticas. Como creo que Jacob mencionaba que, claro, sí, ciertamente hay varios barrios y problemáticas, creo que nos encontramos en la misma necesidad de poder renacer el barrio de una forma que sí nos involucre a todos y que también nos haga partícipe de una forma orgánica y natural y que sea verdadera. Solo por acotar algo de la Tola no solo es la Tola colonial, ahora se ha puesto los ojos en la Tola colonial, pero la Tola es un barrio enorme. La Tola tiene 4 fragmentos importantísimos que a hoy por hoy se está visibilizando uno, que es la Tola colonial, que es la que la mayoría de gente conoce, porque tal vez es la Tola que tiene más historia y que ha generado un montón más de visibilidad, pero la Tola como tal tiene mucho más potencial que eso, o sea, mucho más, tiene mucho más que ofrecer, y creo que la unión de, por ejemplo, solo para dar un dato muy pequeño, la Tola colonial como tal no tiene ningún representante barrial. La Tola colonial es uno de los barrios que no tiene ni presidente, ni vocales, ni vicepresidentes, y es porque justamente es enorme. Hay el presidente de la Tola Baja, el presidente de la Tola Alta, el presidente de la Tola colonial no existe, está el presidente de San Blas. Y ahí genera un montón de problemas porque también hay como varias riñas políticas entre los unos y los otros, y termina siendo ningún tipo de esfuerzo bueno. Pásale por allí, que voy a hacer una pregunta, Germán. Efectivamente, la Loma Grande es un referente de identidad, es un barrio vivo, es un barrio problemático, es un barrio que está segmentado espacial y socialmente. Hay varios sectores con absolutas disparidades socioeconómicas. Hay sectores muy marginados, hay sectores residenciales, hay un surgimiento de Airbnb. ¿Cómo se puede articular una gestión tan compleja para que
La Loma, que en los años 70 se convirtió en un barrio modelo para los belgas, hoy renazca como una alternativa de un barrio residencial de uso mixto, heterogéneo socialmente, con posibilidades de articular comercio, educación, amenidades, espacios públicos y al mismo tiempo calidad de vida. Bueno, esas cosas se consiguen de acuerdo a la organización que exista. Nosotros dentro de nuestra organización tenemos nuestros fines y nuestros objetivos, más allá de la disparidad que puede existir a nivel social, económico, etc. Porque nosotros tenemos nuestros fines y los fines perciben el bienestar general, no específico de ninguna clase social, ni política, ni nada. Entonces nosotros vamos con la oferta nosotros de servicios, cuando podemos hacer alguna cosa en beneficio de todos, es importante. Todos salimos ganando. Cuando el proyecto, obviamente, por ejemplo, se está haciendo ahora, aparentemente con ciertas resistencias, pero eso ya poco a poco la gente va asimilando y eso va a beneficiar a todos. Inclusive, ¿qué es lo que hay? Ahí tiene que estar alerta el dirigente. Las personas que vivimos nosotros, los actores sociales, tenemos que estar atentos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta ahí? Hay un problema de movilidad. Hay personas con movilidad reducida, hay personas de la tercera edad que no pueden salir. ¿Qué es lo que no tienen a lo mejor para taxi? Tienen problemas económicos. Hemos pedido nosotros a la alcaldía que haya unas busetas eléctricas que puedan hacer un recorrido desde la parte del Parque de la Francia, sube por la Francia, la Rocafuerte, se da por la Montupa, sale hasta la Alameda y retorna. Entonces, ese recorrido ya había como unas busetas anteriores, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos a hacer como esas busetas eléctricas. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. Eso es lo que hay que hacer. Y cualquier cosa que nos... ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ya el proyecto quede terminado? Ya estamos alertando para que haya mayor control. La Agencia Metropolitana de Control tiene que estar. ¿Para qué? Para que no estemos invadidos de las ventas ambulantes. ¿Qué es lo que pasa en una casa? Está apoderada de las ventas ambulantes. ¿Por qué? Porque no hay gestores, porque no hay personas que articulan y dicen no, ahí hay que poner un alto. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hay que hacer también? La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene que estar ahí. Y vea, señalética horizontal y vertical bien puesta, entonces usted no puede parquear aquí. Usted tiene que seguir. Ahí se vea, hay que mejorar la iluminación, hay que restaurar los espacios, hay que tener bien limpios, bien aseado. Entonces, ¿y eso quién hace? Yo les oigo a veces, todo el mundo se queja de todo, sea bueno o sea mal. Pero alguien tiene que tomar la posta, alguien tiene que hacer algo, porque si todos nos quejamos, nadie hace nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar la posta, tenemos que empoderarnos para sacar y solucionar todos estos temas. Y estamos articulando con las entidades educativas, también con ellos, inclusive, o sea, todos los actores están involucrados. Y eso es importante, porque estamos unidos todos y sacamos el único objetivo, el bienestar común. Eso es lo interesante. Entonces, aparte de que, porque sí es cierto, ahí hay 2 hoteles, 5 hoteles gastaron en la restauración $2 millones en cada una de las casas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es poca cosa. Entonces, obviamente, acortaron y les está yendo bien. Ahí tienen los dos hoteles, estos tienen su gente que va allá y todo eso, pero tienen a ver problemas de seguridad. A veces ahí estamos sacando nosotros también. Entonces, sí hay como, pero hay que involucrarse. Muy bien. Muchas gracias con nuestros invitados, Germán. Yo cierro con una pequeña conclusión. Parecería que el centro histórico es, así como es la joya de la corona, el centro histórico, el centro simbólico, el centro patrimonial, también parece que termina siendo la muestra, la probeta de muchos problemas que pasan en la ciudad. Hemos tenido episodios previos cuando hablamos de la 10 de agosto, cuando hablamos de la Mariscal, cuando hablamos del sector de la Carolina. Los problemas se repiten. Una planificación urbana distante, una falta de participación, una movilidad conflictiva, falta de incentivos para el crecimiento económico, para el crecimiento inmobiliario, un abandono absoluto y distancia en la que los barrios se los trata como al mismo barrio, a todos los barrios. Y en el centro histórico hay una particularidad que debe ser observada.
Agradecemos muchísimo a nuestros invitados y a todos los asistentes. Ha sido un diálogo riquísimo y muy, digamos, iluminador, informativo. Creo que merecen otros temas para tratarse y creo que si se puede ampliar a otros espacios ya unas discusiones un poco más amplias. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Jacobo Ardoiza, José Luis Barros, quienes les acompañamos desde Ciudad de Micrófono, Ismael Illaziz y Santiago Guamá, que son nuestros técnicos expertos en la parte de medios que nos ayudan enormemente. Hoy día Paul, que también nos acompaña, y muchísimas gracias a Joffre por recibirnos. Les invitamos a ser parte de este espacio criollo, herencia gastronómica, de un espacio increíble en el sector de la Plaza del Teatro. Muchísimas gracias a todos y con eso cerramos el episodio de la grabación, pero abrimos el espacio para nuestros invitados y nuestros asistentes y tener sus comentarios y preguntas de ser nuestros invitados. Gracias a todos.